Bienvenidos a una nueva clase desde la casa. El tema componentes rectangulares de un vector. Componentes rectangulares de un vector. Ya sabemos de un vector. Ya sabemos que los vectores, las magnitudes vectoriales son aquellas que deben tener una dirección y un sentido y una magnitud. Entonces voy a dibujar aquí un vector en posición normal. Lo voy a dibujar ubicado en el plano cartesiano y en esta posición, ahí tengo el vector. Ese vector tiene un ángulo o forma un ángulo con el eje de las X. Este vector A es el resultado, podemos decir que es el resultado de sumar dos vectores. Un vector que se encuentra en el eje de las X, un vector que se encuentra en el eje de las X, y otro vector perpendicular que se encuentra en el eje de la Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Vamos a buscar precisamente cuál es ese vector que sumado con este me dio el vector A. Este vector de aquí es el vector que está sobre el eje de las X. Por lo tanto, lo llamamos la componente del vector en X. Y este que tenemos aquí sobre el eje Y será la componente del vector en Y. ¿Cómo determinar nosotros estas dos componentes, esos dos sumandos? La componente en X y la componente en Y. Muy sencillo, voy a completar el triángulo. Voy a completar el triángulo. Ahí me quedó el triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces voy a definir dos relaciones trigonométricas para este ángulo. Aquí tenemos este triángulo, este es la hipotenusa del triángulo, que es el resultado de sumar este vector con este vector. Entonces voy a definir el seno del ángulo teta, el seno del ángulo teta. Observemos lo siguiente, que el seno del ángulo, por definición, el seno de este ángulo, por definición, es el cateto opuesto. Pero como este es un rectángulo, es un paralelogramo, entonces ese componente en Y, esta que tengo acá, pues tiene la misma medida de esa componente acá. O sea que esa componente es esta misma. Listo, entonces, ¿qué tenemos ahora? Entonces, la definición del seno del ángulo dice que es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo teta es A de Y. Sobre la hipotenusa, que es el vector A. Sobre la hipotenusa, que es el vector A.
voy a ponerle la flechita que indica que A es un vector. Bien. De ahí lo único que me queda es despejar la componente en Y, o sea, que quede solo delta de Y a este lado y este vector A va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que el vector A multiplicado por el seno del ángulo teta, por el seno del ángulo teta, es igual entonces, es igual a la componente en Y. Es igual a la componente del vector en Y. Escribirlo ahí o escribirlo de esta manera es lo mismo. En la componente del vector en Y es igual a A por el seno del ángulo teta. Entonces, ahí hemos encontrado ¿cuál es el sumando en Y? Este sumando, este vector perpendicular a este. Entonces ya sabemos que tiene este valor que hemos determinado ahí. Y ese valor es el que yo llamo, yo le digo o lo nombro como la componente del vector A en X. Perdón, en Y. La componente del vector en Y. Dámoslo con minúscula. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy ahora a definir la relación seno. Entonces, voy a escribirla. La coseno del ángulo teta. Coseno del ángulo teta. Bien. Del ángulo teta. Por definición de las relaciones trigonométricas, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está pegado aquí al ángulo teta. Entonces quiere decir que es igual a la componente en X sobre la hipotenusa, que en este caso es el vector A, que es el vector A, sobre el vector A. Siempre que yo vaya a escribir que es un vector, aquí me olvidé, voy a escribirle la flechita para indicar que ese es el vector. Igual también hay que ponerle aquí a delta o caracoles. Aquí voy a dibujarle que este es un vector, es el vector en X. Aquí este es el vector en Y. La componente en y este es el vector A. Listo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por despejar delta de X, la componente, o sea, el cateto adyacente. Entonces, esto que está aquí dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Entonces, lo voy a hacer ya de una vez aquí, escribiéndolo como que la componente del vector en X es igual, recordemos que pasa aquí a multiplicar a el coseno A por el coseno del ángulo teta. Por el coseno del ángulo teta. Entonces, y esto es un vector. La componente en X y el vector A. Y entonces aquí acabo de encontrar que cuando yo tenga el vector suma, que los dos vectores y los dos son perpendiculares entre sí, o sea, la componente en X y la componente en Y. Entonces, si tengo la suma, puedo determinar cuál es el sumando en X, o sea, cuál es la componente en X
y cuál es la componente en Y. Así, ¿cuál es la situación que se nos plantea? Que no importa en dónde esté ubicado el vector también puede estar ubicado en este lugar. Puede estar ubicado también en este lugar. Puede estar ubicado en cualquiera de los 4 cuadrantes. Entonces, para determinar cuál es la componente, lo único que debo yo saber o que me deben decir es cuál es el ángulo y cuál es la magnitud del vector que tengo aquí. Lo voy a llamar el vector B. La magnitud, uy, caracoles, la magnitud del vector B. Y entonces la definición será la misma, ¿no? Será la misma. El cateto adyacente, la componente en X. El cateto opuesto, la componente en Y. Con una condición, que la componente en X en esta dirección será negativa. La componente en Y en la dirección hacia arriba, o sea, esta componente será positiva. ¿Cómo será el signo de la componente de X para este vector? También es negativa porque está aquí. Y la componente en Y, entonces, es negativa porque la componente en Y será el vector que yo sume o el vector que yo ubique aquí, ¿sí? Esta componente para completar el triángulo rectángulo. Entonces, esta componente es la de Y entonces está en el lado o en el sector negativo de Y en esta posición. Aquí, para este vector, la componente en X será positiva y la componente en Y será negativa. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque con estas componentes rectangulares nosotros vamos a poder sumar todos los vectores que nos planteen. Podemos hacer la suma de vectores por las componentes rectangulares de un vector. Bien, entonces, ahora sí que ya sabemos cuáles son las componentes rectangulares de un vector. En una próxima clase, entonces, estaremos haciendo ejercicios. Vamos a borrar que esto quedó aquí mal escrito. Vamos a escribirlo bien para que no haya confusión. Componentes rectangulares, suma de vectores por las componentes rectangulares de un vector. En términos generales, encontrar las componentes rectangulares de un vector que está ubicado en el plano cartesiano en posición normal es encontrar cuál fue el vector en Y y cuál fue el vector en X, que son perpendiculares entre sí y que se sumaron y cuya suma fue este vector que está aquí. Gracias y hasta la próxima.